Año 2007, Rusia, Udmurtia. Glasov, una ciudad pequeña con solo 100.000 habitantes. Aquí vivía Svetlana Starikova, una mujer común de mediana edad. Finales de primavera, tiempo de esperanzas románticas. A principios de mayo, Svetlana conoció a un hombre interesante y soltero y pronto lo llevó a su casa. Y ya a principios de junio, el día 8, los convivientes tuvieron una fuerte pelea, complicando aún más su relación. El vodka que bebieron solo empeoró las cosas. Svetlana comenzó a hacerle reclamos domésticos a su hombre como si fuera la dueña de la casa. A Sergei, su caballero, no le gustó nada. Tú siquiera sabes, tonta, con quién te estás metiendo al abrir esa boca sucia. De un solo golpe de puño tiró al suelo a la mujer que ya estaba bastante borracha. Svetlana ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando empezaron a lloverle golpes brutales. Martinov golpeaba sin piedad a la mujer tirada en el suelo, pateándola donde cayera. Un golpe, 2, 3, 10, hasta perdió la cuenta. Pateaba con furia el cuerpo inmóvil. La mujer dejó de gritar y sollozar. Solo se escuchaba el sonido sordo cada vez que el pie volvía a golpear esa masa informe y ensangrentada. Tras desahogarse, el hombre se calmó. Después, al recuperar el aliento, tomó un bisturí del botiquín y se lo clavó en el cuello a su pareja. La mujer jadeó y se retorció de agonía antes de morir. Las heridas en su cuello sangraban mucho y empapaban la alfombra. Sergei cortó una arteria principal. Cuando Svetlana dejó de moverse, él se inclinó sobre su cadáver. Destripemos a esta vieja gallina, pruébalo, matalón. Agradece a Seriosha Martinov por salvarte de tu vida de gallina sin sentido. También dejaré un acertijo a los policías locales para que piensen quién y por qué lo hizo. Con habilidad se preparó una bandeja, desmembrando a su víctima como una buena ama de casa destripa una gallina. Abrió el esternón y extrajo los órganos internos. Y finalmente cortó la piel del pecho. Manejaba cuchillo y bisturí con gran destreza, pese a tener la mitad de los dedos en las manos. La pobre mujer, que ese día se convirtió en otra víctima del maníaco, no sabía que su pareja, con la que llevaba poco tiempo viviendo, era un criminal experimentado y cruel, un maníaco que no solo quitaba vidas, sino que también cometía actos de profanación. Sergei Martinov, a quien más tarde llamarán el carnicero, el limpiador y el errante. Se hablará mucho de él, le harán entrevistas. Dejaré materiales extra en el canal de Telegram de Strashnoti. Por cierto, si están viendo este video en VK o en otras plataformas, son resubidas y copias lamentables, porque Strashnota en su versión original solo existe en YouTube y en Telegram. Hablarán mucho de él, le harán entrevistas y se horrorizarán por sus actos sangrientos y su crueldad nunca vista. Y la gente empezará a especular, como siempre, que lo lleva a él y a otros como él a cometer crímenes tan horribles. Ahora intentaré hacer un breve recorrido por el pasado y repasar la vida de Sergei Martinov, el maníaco viajero, desde el principio. El 2 de junio de 1962, en Niazepetrovsk, una pequeña ciudad de la región de Chelyabinsk, una joven de apellido Martinova dio a luz a un niño, soltera, como se decía en ese entonces. Ella lo tuvo de un forastero. Al parecer, es de un hombre de una república soviética del sur, según la apariencia del recién nacido. La madre soltera dijo que en el registro civil anotaron un patronímico poco común para una familia rusa. Así nació Sergei Kashfulgayanovich Martinov. Los familiares molestos regañaban a la hija descarriada siempre que podían, avergonzándolos ante la comunidad. En el trabajo, a Martinov tampoco le esperaba nada bueno, porque en esos casos podían organizar fácilmente un tribunal de compañeros o una reprimenda del sindicato. Por las miradas y burlas, la joven madre no soportó quedarse en su ciudad natal y se fue a trabajar a Uzbekistán junto con su pequeño hijo. Quizá elegir el nuevo lugar de residencia no fue casualidad.
y Martinova quería encontrar al padre de su hijo, pero seguramente no se sabe nada de eso. Al llegar se instaló en los suburbios. No encontraba trabajo fijo y sobrevivía con empleos eventuales. En las polvorientas calles del este, Seriocha Martinov recibía duras lecciones de vida y adoptaba malos hábitos imitando a las parejas alcohólicas de su madre, quien los llevaba a casa. A menudo el niño recibía maltratos de los pretendientes de su mamá, quienes se irritaban por el pequeño que andaba dando vueltas bajo sus pies. Y la madre, que llevaba una vida desordenada, no era una buena protección para su pequeño hijo. En la casa rara vez había comida adecuada para un niño, y Serioshka crecía como hierba mala, prácticamente solo. Decir malas palabras era su costumbre y la crueldad su norma de vida. Al conocer demasiado pronto su lado más desagradable, el ya crecido Sergei tenía la peor reputación en la escuela. No le interesaba estudiar, y las lecciones morales de los maestros solo recibían su silencio y sonrisas de desprecio. La única actividad que le gustaba era lanzar cuchillos. Los chicos mayores del barrio le enseñaron a Sergei el juego de lanzar cuchillos, y Martinov lo hacía de maravilla. Solo terminó 8 grados en la escuela del pueblo y no entró al colegio técnico. Durante un par de años estuvo sobreviviendo haciendo trabajos ocasionales aquí y allá. A los 18 años lo reclutaron para el servicio militar en la leva de otoño, pero tampoco le fue bien a Sergei con el servicio militar. El joven de sangre sureña era apasionado y de carácter fuerte. La vida militar, con su rutina estricta y su reglamento rígido, no le convenía. Muy pronto, tras una fuerte pelea con el sargento mayor, Martinov acabó varias veces en el calabozo disciplinario. No faltaban golpizas, humillaciones y acoso de veteranos, pero Martinov no estaba dispuesto a soportar ni limpiar sumisamente los baños sucios. Nadie sabe dónde, con una punta hechiza oculta intentó defenderse, hirió a alguien y acabó en el batallón disciplinario. Incluso lo amenazaron con un tribunal militar, pero Martinov desertó en cuanto pudo. Al estar prófugo, Sergei no tuvo reparos en cometer robos y asaltos. El entusiasmo por la vida libre y la impunidad lo envolvió por completo. Ni siquiera se escondía mucho, por eso en 1984 fue detenido y recibió su primera condena de 7 años, la cual cumplió en una colonia correccional de trabajo en Uzbekistán, ubicada en Uchkuduk. 3 pozos, protégenos, protégenos, protégenos del sol. Aquí era aún más duro que en el ejército, y Martinov, le gustara o no, tenía que adaptarse al nuevo sistema penal y correccional que era desconocido para él. Al parecer lo hacía bien, porque tras 5 años, en 1989, Martinov fue puesto en libertad condicional por buen comportamiento. Pero, como decían en los documentos adjuntos que recibía cada exconvicto, él no tenía ninguna intención de tomar el camino de la rehabilitación. Todavía en la colonia, Sergei conoció a varios islamistas radicales y tan pronto como fue liberado, decidió vengarse de verdad del ejército soviético uniéndose a las filas de los muyahidines. Estos insurgentes armados luchaban en Afganistán contra el contingente militar soviético. Militares soviéticos, comúnmente reclutas sin experiencia en combate. En la guerra, miles de jóvenes morían y regresaban a casa en ataúdes de zinc, y Martinov también estuvo allí, pero él no disparaba a los talibanes, sino a sus compatriotas. Sergei hablaba bien uzbeco, y el uzbeco y el afgano tienen raíces comunes, por eso no le fue difícil establecer contacto con los afganos. Los muyahidines le mostraron a Sergei la verdadera crueldad, y él pronto la hizo suya. Los islamistas radicales eliminaban sin piedad a sus enemigos en nombre de Alá, pero antes los infieles debían ser torturados el mayor tiempo posible. A los prisioneros soviéticos los muyahidines rara vez los mataban de inmediato. Para ellos morir rápido era una recompensa, no un castigo.
Brutalmente torturaban a los prisioneros antes de enviarlos al otro mundo. Una de las más sofisticadas era el tulipán rojo. Al prisionero de guerra drogado le cortaban y levantaban la piel en la nuca. Al pasar el efecto de la droga, la persona sufría dolores intensos, luego enloquecía por el shock de dolor y finalmente moría tras un tiempo. Y esa era solo una de las muchas brutales torturas de los muyahidines. Cuando a Martínov le ofrecieron por primera vez encargarse personalmente de uno de los soldados soviéticos para comprobar su idoneidad profesional, no decepcionó y aceptó el trabajo con gusto. Tras horas de terribles sufrimientos, el soldado prisionero murió desangrado. El dushman sonrió al ver el trabajo de su protegido ruso. Martínov, tras cumplir la tarea, se sintió realizado. Siempre limpiaba bien el cuchillo ensangrentado. No le molestaba el sufrimiento ajeno, ni le preocupaba la sangre derramada. Nunca sentía remordimientos al torturar y quitarle la vida a las personas. Años después, como él confesó en una entrevista para un periódico capitalino, el olor acre, con matices de metal frío, de la sangre humana despertaba en él los instintos más bajos y salvajes. Eso era lo único que realmente le daba placer a Martínov. Sentir cómo la víctima condenada, acorralada, tiembla en la agonía previa a la muerte. En Afganistán, él solo hacía su trabajo por el que le pagaban bien. Y solo en un punto Sergei no estaba de acuerdo con los muyahidines. Nada tiene poder sobre él, ni Dios, Alá o el hombre. Él solo creía en sí mismo y él mismo decidía quién viviría y quién moriría. Por un tiempo Martínov sintió que el destino le dio todo para cumplir esos propósitos. Pero en una de las batallas con los soldados soviéticos, lanzaron una granada de mano sin seguro al grupo de muyahidines. No había mucho tiempo para pensar. Martínov atrapó la granada al vuelo. Apenas giró el rostro. La granada explotó en sus manos, arrancándole las falanges superiores de la mitad de los dedos de ambas manos. 3 en la izquierda y 2 en la derecha. Las sustancias que abundaban entre los muyahidines lo salvaron del shock por dolor. Sergei gritaba maldiciones en una furia impotente, mirando sus muñones, que eran un completo amasijo sangriento. Los muyahidines, por sus méritos en combate, permitieron a Martínov recuperarse. Especialmente ayudaba el té de hierbas mezclado con droga. Así, el dolor no se sentía en absoluto, y todo lo que sucedía se veía a través de una neblina de embriaguez. Pero ya no servía como combatiente. Y en un momento dado, recuperándose un poco, se escapó de los talibanes hacia la frontera soviética. Antes de que sus excompañeros lo eliminaran, un lisiado convertido ahora en carga para ellos. Lo principal es llegar a Uzbekistán, y ahí ya estaba como pez en el agua. Era 1990, y en el 91 Martínov ya estaba en Abakán, en la región autónoma de Jacasia. Ahí se instaló en una zona residencial privada con una anciana compasiva. Cerca vivía una familia pobre y numerosa. Los niños que se las arreglaban solos, ya que sus padres eran alcohólicos. Sergei a menudo observaba a esos niños y recordaba su propia infancia. Los niños pronto se acostumbraron a Sergei, que se sentaba cerca de la casa. Él se comportaba de manera tranquila y no llamaba mucho la atención. Un día de otoño, cuando los adultos salieron, solo quedó en casa la vecinita, una niña de 12 años. Ella se enfermó, así que la abuela le permitió faltar a la escuela. Pero afuera hacía buen día, y la niña no quería quedarse encerrada, así que salió al patio a tomar aire fresco. Sergei Martínov fumaba en la banca y observaba a la niña bajo sus cejas tupidas. ¿Y tú por qué no estás en la escuela? De pronto el tío Seriosha preguntó a la niña. Me dolía el estómago, respondió tímida la niña vecina. ¿La abuela te dejó faltar a la escuela hoy? Correcto. Martínov gruñó conforme y sus ojos brillaron con avidez. Ahí no hay nada que hacer.
Yo, por ejemplo, me aventé 8 grados de principio a fin y solo perdí el tiempo. La niña pasaba la punta del zapato por la hierba seca. ¿Por qué estás ahí parada como una extraña?, preguntó Martínov en tono insinuante. Siéntate, hay lugar para todos. La niña se sentó de mala gana, pues solía obedecer a los adultos. Sergei la abrazó, le acarició los rizos rebeldes y luego, como si nada, dejó su mano sobre su hombro. Vaya, cómo has crecido en medio año, ya pareces toda una novia, susurró Sergei en tono insinuante. ¿A que ya te rondan montones de pretendientes? La niña se sonrojó, apenada por las preguntas, y Martínov continuaba susurrándole cumplidos al oído, cada vez más indecentes. Ella quería alejarse de su vecino, que de repente fue muy desagradable, pero él la sujetó del hombro con fuerza, presionándola contra el banco. Su aliento era cálido y olía mal a tabaco y alcohol. La otra mano de Sergei empezó a manosear con avidez el frágil cuerpecito de la chica. La niña se quedó paralizada, ni viva ni muerta, y del terror que la invadía no pudo pronunciar ni una palabra. Mucho menos podía gritar, y él se aprovechaba de que no había nadie más en la casa. Martínov llevó a la víctima al patio, la tiró al suelo, la inmovilizó, le rompió la ropa y abusó de ella. Cuando terminó su sucio acto, eligió una piedra grande del suelo y con varios golpes en la cabeza le quitó la vida a su víctima. «Esto será una lección para ti y para tu madre desgraciada», decía fríamente mientras lo hacía. Llevó el cadáver al sótano del dueño. Ahí hacía fresco y el mal olor tardaría en aparecer. Los desafortunados no se dieron cuenta de inmediato. Al principio creyeron que se quedó tarde en casa de una amiga, pero cuando llegó la noche y la niña aún no regresaba, la abuela corrió con el policía del pueblo. Él vivía cerca, en la misma zona. En la casa los policías dormían y la mujer tuvo que golpear la cerca y gritar mucho tiempo antes de que encendieran la luz. «¿Quién viene a estas horas?», preguntó severamente el policía mayor, asomándose por la ventana. «Mijail Stepanovich, soy yo». La mujer desesperada gritó con voz ronca. «¡Nos pasó una desgracia!». «¿Qué pasó?», preguntó el policía que salió minutos después. «¡Ay, llegó la desgracia!», volvió a lamentarse la visitante. «Ya basta de lágrimas», ordenó el policía. «Dime todo en orden, ¿qué ocurrió? Mi nieta desapareció», exclamó la mujer. «Ya fuimos con todas sus amigas, no está con ninguna». Tras escuchar los detalles de la desaparición de la niña, el policía encendió la motocicleta de servicio en el patio y fue al puesto de policía para pedir refuerzos. La policía llegó con perros de servicio. Tras una hora de búsqueda, hallaron el cadáver de la niña en una bodega con conservas, cubierto con un trapo. En el pequeño pueblo todos se conocían, y de los forasteros a quienes se podía sospechar de semejante atrocidad, solo estaba Martínov aquí. A Sergei lo hallaron rápido al intentar cruzar el límite de la región. Ni siquiera lo negó. En el verano de 1992, a Martínov lo sentenciaron a 15 años de régimen especial. En la colonia lo pasó muy mal, porque a los que cometen abusos, y más aún contra menores de 18 años, ahí no los toleran para nada. Y Sergei, que ya era cruel, se volvió aún más despiadado. Además, contrajo tuberculosis en forma activa. En 2004, Martínov obtuvo la libertad condicional por buena conducta, después de haber cumplido 12 de los 15 años que le habían impuesto. Al quedar en libertad, empezó a beber sin parar y volvió a consumir sustancias prohibidas. El criminal estaba resentido con todos, culpando a policías celosos y al destino cruel por perder los dedos, sin asumir responsabilidad. «Ya verán lo que puedo hacer». Gruñía a menudo bajo los efectos del alcohol y amenazaba al aire con el puño. «Todavía van a recordar a Seryoga Martínov». Una noche Sergei tuvo una idea. A la mañana siguiente, de inmediato empezó a llevarla a cabo.
A partir de ese momento, Martynov ya no se quedaba mucho tiempo en un solo lugar, tomando en cuenta sus errores anteriores. Sergei siempre encontraba dónde dormir, sabía tratar a las mujeres, sobre todo a las mayores y bebedoras. Usaba su discapacidad física y la falta de dedos para dar lástima. Durante la tormenta, Martynov repetía la misma historia. Un cable se rompió por la alta tensión. La mitad del pueblo quedó sin luz y no había nada que hacer. Tuve que arreglarlo yo, pero los muchachos no cortaron la corriente. Y me electrocutó. Los doctores no pudieron salvarme los dedos y me los cortaron. ¡Ay, qué tragedia! Así suspiraban compasivamente las mujeres confiadas, para quienes estaba destinada esta historia real, de la que es imposible guardar silencio. No pasa nada, aprendí a vivir y trabajar con estos muñones. Mira cómo sostengo el cuchillo. No cualquiera, incluso con dedos, podría hacerlo así, presumía Sergei, sonriendo autosuficiente y girando hábil el cuchillo casero en la mano. Las mujeres con las que vivía admiraban la fortaleza de este hombre, a quien ni una grave lesión lo volvió un inválido miserable. Él no se quejaba ni buscaba compasión, solo contaba la desgracia que le pasó. Había en esto algo triste y romántico, y absolutamente todos caían. Las ancianas lo compadecían como una madre. Las mujeres más jóvenes le tenían simpatía y le abrían no solo la puerta de su casa, sino también su corazón. Y los niños no veían amenaza en el inválido. Además, era modesto y callado en público. Eso completaba la imagen que Martynov había creado de un trabajador humilde y reservado. Solo unos pocos sabían qué bestia salía a la luz cuando, bajo el efecto del alcohol o las drogas, Sergei perdía el control sobre sí mismo. En realidad, el cortés y a veces incluso galante Martynov sentía solo el más profundo desprecio por las mujeres bebedoras que lo rodeaban. Si estando sobrio lograba ocultarlo, bajo los efectos del alcohol cualquier palabra grosera o simplemente desagradable que no le gustara, lo sacaba de quicio. A solas con su siguiente víctima, no veía mayor necesidad de llevar la máscara de la decencia. El alcohol es malo, eso era lo que lo volvía inadecuado y muy agresivo. El electricista Sergei, tranquilo y discreto, no levantó sospechas por mucho tiempo y solo perdió el control en 2005. Estando entonces en la ciudad de Kemerovo, notó en un parque cerca de su lugar temporal de residencia a una niña de unos 14 años. Ella estaba sentada en una banca sola. Martynov se acercó en silencio, luciendo aburrido. ¿Qué haces sola a estas horas?, le preguntó al adolescente. Supongo que esperas a alguien, ¿no? No, respondió confundida su interlocutora. No oyó cuando se acercaron y solo peleó con su amiga. Estábamos juntas, pero se ofendió y se fue. Martynov no necesitaba saber nada más. Escuchó todo lo que quería. Con un movimiento perfeccionado tras años de entrenamiento, sacó de la manga la peligrosa navaja de afeitar que siempre llevaba. Ahora serás una niña obediente y harás todo lo que te diga, dijo él con evidente amenaza. ¿Entendiste? La niña, temblando, no quitaba la vista de la brillante navaja. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no conmovieron al criminal frente a ella. Martynov intentó abusar de la víctima, pero ella comenzó a resistirse y gritar desesperada. Entonces Martynov, temiendo que los gritos de la chica atrajeran a alguien, le cortó la cara con toda su fuerza con una navaja y luego huyó. La hallaron desangrándose en el parque. El desgraciado creyó que moriría por la pérdida de sangre, pero se equivocó. La niña sobrevivió y testificó en su contra. Martynov fue capturado poco después. Por razones desconocidas, se le prohibió salir de la ciudad como medida cautelar. Al quedar en libertad, el criminal de inmediato se dio a la fuga, tras lo cual se activó una búsqueda federal en su contra. Qué degenerado pensó en dejarlo libre con prohibición de salir.
El fiscal de Kemerovo se enfureció al enterarse de lo ocurrido. El investigador solo se encogía de hombros y murmuraba algo sobre la decisión de los jueces y la falta de motivos para dejarlo en prisión preventiva. Y las medidas tomadas posteriormente para buscar a Martínov, que durante mucho tiempo no dieron ningún resultado. Aunque lo buscaron activamente, se escondió con éxito por 5 años. Le ayudaron mucho los documentos falsos a nombre de Sergei Mikhailovich Konstantinov, que le consiguieron sus amigos de la cárcel, por lo que viajaba libremente por la vasta patria sin temor a ser descubierto. Viajaba a dedo y en transporte local para no tener que mostrar el pasaporte y evitar que rastrearan sus movimientos por los boletos. Prefería quedarse en pequeñas localidades, en cada una de las cuales no permanecía mucho tiempo. Se sabe con certeza del asesinato de la ya mencionada Svetlana Starikova. Tras Udmurtia, a finales de junio de ese año, Martínov llegó a la región de Nizhny Novgorod y se estableció en el pueblo de Vyazovka, en el distrito de Okstovsky, consiguiendo trabajo temporal como obrero en una de las construcciones privadas. Su empleador, un ex policía, confiaba plenamente en los trabajadores de su terreno. El 28 de junio dejó a su hija de 8 años con ellos por un tiempo, ya que tuvo que salir por asuntos personales. Y claro, el maniático no desaprovechó la oportunidad. ¿Quieres ir con tu papá? Martínov preguntó amablemente acercándose a la niña, quien asintió alegre. No le gustaba el ambiente y quería irse pronto. Sergei le tendió la mano a la niña y ella, confiada, puso su manita en la de él, sin asustarse siquiera del muñón un poco aterrador y mutilado. Martínov llevó sin dificultad a la niña hasta las afueras del pueblo para subir al autobús. Al principio, él planeaba pedir un rescate por la niña porque sabía que su padre tenía dinero. Al llegar al bosque cerca de Dzerzhinsk, Sergei cambió de opinión. Salió con la niña y la llevó al fondo del bosque. ¿Papá está aquí?, se sorprendió la pequeña. Martínov no respondió nada. Respiraba con dificultad y ya miraba a la niña de una manera completamente diferente. Durante horas, el hombre la maltrató de todas las maneras posibles e incluso la violó más de una vez. Y luego, cuando se cansó de ella, la ató a un árbol y la dejó en el bosque con la esperanza de que muriera. Pero la niña sobrevivió milagrosamente. Recolectores de hongos la hallaron por casualidad, destrozada y casi muerta. ¡Madre de Dios! ¿Qué clase de monstruo pudo hacer algo así? Se indignaron tanto los rescatistas como los médicos experimentados que le dieron los primeros auxilios a la niña. La víctima fue hospitalizada en el hospital más cercano y Martínov volvió a ser buscado a nivel federal. Pero él no perdió el tiempo y ya se dirigió a la región de Sverdlovsk. Eligió Ekaterimburgo como su nuevo hogar. Allí conoció a otra mujer caída en desgracia, la expoetisa Iraida Solomenina. De naturaleza romántica, Iraida se conmovió de inmediato con las historias sobre dedos perdidos en luchas desiguales con la electricidad. Solomenina, como muchas otras mujeres antes que ella, voluntariamente le dio refugio al electricista errante con la esperanza de que el hombre se convirtiera no solo en un buen vecino, sino también en el caballero de su corazón. La mujer hacía muchos planes para una vida feliz en común. Pronto esto empezó a incomodar mucho a su compañero. En marzo, durante una cita, Iraida, algo ebria, volvió a compartir sus planes románticos con Martínov, pero Sergei la interrumpió bruscamente. ¿Qué te habías imaginado, vieja loca? ¿Crees que me quedaré aquí contigo para siempre? Después de lo que pasó, tienes la obligación de casarte conmigo como un verdadero caballero. Iraida declaró coquetamente, animada por el alcohol. «No pienso casarme contigo», exclamó el compañero, levantándose de la mesa. «Todavía tengo juicio como para no meterme en ese lío. Hoy con Masha, mañana con Glasha, libre como el viento». «¡Perro!», chilló Iraida y le clavó las uñas en el brazo. Sergei la golpeó con todas sus fuerzas en la cara. La cabeza de la mujer giró de lado como una muñeca de trapo.
Perdió el equilibrio y cayó de espaldas junto con la silla, golpeándose fuertemente la cabeza. Martínov tomó un cuchillo de la mesa y con varios golpes remató a su desafortunada compañera, y luego, envalentonado por la borrachera, mutiló brutalmente el cuerpo, sacando los órganos internos como solía hacerlo. Y después de eso, tranquilamente se fue a dormir. Al despertar, Sergei tomó sus cosas y se fue de la región. Esta vez se fue a la región de Vladimir. Nuevo lugar de la orden, uno de sus refugios fue una iglesia en Vladimir. Aquí se mezcló entre otros mendigos que buscaban refugio en el templo. Pero pronto surgió un conflicto entre él y el novicio Sergei Bryukhanov. Este último sospechó que Martínov estaba robando y le mostró su desconfianza. En mayo, Martínov se cansó de escuchar eso y decidió huir de los monjes, pero antes de irse planeó llevarse un buen botín. Ese día, Bryukhanov estaba de guardia en la parroquia. Él tenía las llaves de la caja parroquial. Martínov se le acercó y le puso un cuchillo en el cuello. «Dame las llaves o te corto como a un cerdo». «Teme al Señor», respondió el novicio. «No me preocupo por mí, sino por tu alma pecadora». «No te preocupes por mí», sonrió con desprecio Martínov. «Con Dios tenemos nuestras cuentas. No cargues con pecado en tu alma», dijo humildemente Bryukhanov. «Cómo me repugnan, falsos amantes de Dios», escupió Sergei. «Fingen ser santurrones, pero roban al pueblo peor que ladrones. Esos al menos admiten honestamente que son ladrones, pero ustedes se esconden detrás de Dios, y su Dios tampoco es mejor, también acepta dinero y transferencias. Su padrecito de plano se ha vuelto un ladrón, no le da tiempo ni de cambiar de coche. Ustedes son los verdaderos bandidos con sotana, no blasfemes», contestó el novicio. Él soportaba una ofensa personal. «Ay, qué delicados somos». «No te hagas el héroe». «De todos modos, nadie te va a canonizar por eso», se burló del novicio Martínov. «Y no chilles como un cerdo, tu Dios de todos modos no te va a escuchar». ¿Y sabes por qué? Porque no existe. Eso lo sé con certeza. Si existiera, no dejaría que ocurran atrocidades humanas. Al menos se apiadaría de los niños pequeños y los protegería, pero observa lo que ocurre en este mundo. El sufrimiento humano no tiene fin ni límite. ¿Y dónde está tu Dios amoroso y todopoderoso? ¿Dónde mira entonces? Y ustedes solo se golpean la frente en vano con sus reverencias en oraciones vacías. Bryukhanov no dijo nada más. «No puedo llegar a ti», susurró el novicio. «Los demonios ya tomaron tu alma, por eso no hay Dios para ti». Los ojos oscuros de Martínov lo fulminaron con un brillo enfermizo bajo sus cejas desgreñadas. Rápidamente apuñaló varias veces a su nueva víctima. El cuerpo se desplomó. Sergei buscó ansioso entre la ropa del muerto, pero no halló las llaves que quería. Soltó una grosería y pateó el cadáver de Bryukhanov. «¿Para qué necesitas las llaves de la caja en el otro mundo?» No importa, de Sergei Martínov nadie se iba así como así. El delincuente fue a la construcción del monasterio masculino cercano, donde trabajaba a veces, y sin ser visto tomó algunas herramientas. Al regresar a la iglesita, forzó la caja y el cuarto de preparación para los servicios y se llevó todo el dinero y las joyas que había ahí. Dios dio y quitó, riéndose de su propio chiste Martínov. Llevándose a un par de obreros de la construcción con los que se había hecho amigo, Sergei tomó un taxi y, como siempre, se fue de juerga a otra región. La siguiente parada en su sangrienta ruta fue el distrito de Uglish, en la región de Yaroslavl. Ahí volvió a conocer a una mujer solitaria que no llevaba el mejor estilo de vida. Precisamente con ese tipo de mujeres, para Martínov era más fácil entablar relaciones cercanas, para instalarse con ellas como pareja sin obstáculos y con todo listo. Nadezhda Rogozina se encariñó mucho con su conocido. Pero Martínov pronto se aburrió de este pueblito y decidió irse, lo cual le comunicó a Nadezhda. «Aquí todo está muy aburrido». «Tengo que irme», dijo entre dientes Sergei durante la cita cerca del bosque.
Seriosha, no te vayas, quédate. Suplicó la mujer aferrándose a él con fuerza. Quédate por mí, viviremos juntos. ¿Y para qué te necesito yo? Martinov se burló, apartando con desdén las manos de la mujer. ¿Te has visto en el espejo? Ella quedó perpleja. Esa respuesta la sorprendió, ya que Sergei siempre fue muy galante y atento con ella. Así que todo esto era para hacerme daño. Se dio cuenta de repente de que había estado mintiendo. Ja, ja, ja. Al fin lo entendiste, tonta. Sonrió con una mueca el que hasta hacía poco era su prometido. ¡Qué desgraciado, bastardo! Gritó la mujer y empezó a golpear con sus débiles puños el pecho de su agresor. Nadezhda ni siquiera notó el cuchillo en la mano de Martinov, solo sintió un golpe sordo y un dolor agudo en el abdomen. Luego otro golpe, otro más. Eso sí que estuvo de más, siseó Sergei, y le dio una patada de despedida a su examada. Martinov dejó el cuerpo de Rogozina a la vista, sin intentar ocultarlo. Se subió al primer auto que pasó y se fue a la región de Oriol. Allí se estableció en el pueblo de Znamenka. Otra vez el mismo escenario. En una cantina local, Martinov conoció a Galina Olenicheva, pentecostal de 50 años, y le contó su curiosa historia sobre las hazañas pasadas de un valiente electricista que, arriesgando la vida, restauraba el suministro eléctrico en el pueblo. Galina sintió empatía por el forastero de destino trágico y quiso cuidarlo, alimentarlo y abrigarlo. Y Sergei, por supuesto, no se opuso y aceptó su invitación con gusto. Vivieron juntos un tiempo y también se emborrachaban, pero un día desafortunado, Galina tuvo la imprudencia de llamar cabrón a su pareja. ¿A quién le estás hablando así, perra? ¿A quién llamaste cabrón? Gritaba como un loco Martinov. Si algo no soy, es soplón. Por menos que eso he matado gente. Galina intentó reír, pero al ver la expresión en el rostro de su pareja, por alguna razón ya no quiso hacerlo. Ella comprendió que no conocía al hombre frente a ella. Frente a ella estaba un depredador sediento de sangre. Lenicheva retrocedió, pero ya era tarde. Martinov ya se acercaba a ella con un cuchillo en la mano. Él lanzó el brazo bruscamente y asestó un golpe preciso directo al corazón. La mujer solo gimió y miró sin comprender con los ojos vidriosos a su amado. Cuando el cuchillo entró hasta el mango en la carne humana, pasando entre las costillas, Sergei, saboreando el momento, giró la hoja. Ahora sabía que esa mujer no sobreviviría. Galina se desplomó y se deslizó por la pared. Martinov sacó el cuchillo. En el suelo, frente a Martinov, había otro cuerpo sin vida más, del cual Sergei ya no recordaba el número, porque ya no los contaba. Algo no le agradó y de inmediato le clavó la navaja en el costado. Él pasó por encima del cadáver de su compañera, recogió tranquilamente sus pertenencias, sin olvidar tomar el dinero y algunas cosas de valor de la dueña, y abandonó la ciudad. Hasta 2010 no se supo nada de Martinov. En cualquier caso, crímenes similares cometidos antes por el escurridizo carnicero sin dedos no aparecían en los informes policiales. Sergei siguió viajando haciendo autostop y finalmente llegó a la ciudad de Griazi, en la región de Lipetsk. Ahí conoció a una alcohólica sin hogar llamada Yevgenia Glasunova, con quien pasó un tiempo bebiendo alcohol. Otra pelea de borrachos marcó un giro en el destino de Glasunova. Yevgenia le reclamó a su pretendiente: «Tú ni eres hombre ni se te para». Los ojos de Martinov se llenaron de sangre. Se puso sombrío como una nube de tormenta. Diciéndole a la mujer que iba a orinar, Sergei fue a buscar un arma adecuada para el crimen. Regresó bastante rápido. Glasunova no alcanzó a gritar cuando Sergei la golpeó en la nuca con una palanca. No pudo defenderse porque estaba muy borracha. No podía mover brazos ni piernas y apenas entendía lo que pasaba. El golpe lo hizo perder el equilibrio enseguida.
y Martínov, al percibir el olor a sangre, ya estaba fuera de control y no podía detenerse. Él arrastró a la mujer hasta un poste de ferrocarril cercano, la ató con una cuerda que estaba tirada por ahí y luego realizó una ejecución ejemplar. Golpeó a Yevgenia en la cabeza y el cuerpo hasta que dejó de mostrar signos de vida. Y aun después de eso, siguió golpeando, convirtiendo el rostro de la mujer en carne molida. Que no vale la pena, dices, pero ahora sí que lo vale, gritaba Sergei escupiendo. Tras el crimen, Martínov se fue a Bashkiria. Aquí se estableció en Ufa. En casa de Tamara Andreyevna Sadikova, de 70 años, la anciana, como los demás, sintió lástima por el vagabundo sin dedos y le dio refugio. Durante un par de meses, Sergei llevó una vida modesta de trabajador sin delatarse. Pero en agosto, Sergei se hartó por completo de las lecciones morales de la anciana decrépita. Sadikova aconsejaba a Martínov como una madre y, según ella, le daba consejos sabios. Pero eso irritaba mucho a Sergei. Cuando una vez más Tamara Andreyevna empezó con su cantaleta, Martínov perdió la paciencia. ¿Y qué te pasa, vieja, que no puedes quedarte quieta? Siempre te metes en todo. ¿Alguien te pidió consejos?, gruñó Sergei. La mujer mayor no supo qué decir. Ella no esperaba esa reacción de un inquilino que siempre era tranquilo y educado. ¿Por qué me miras así con esos ojos? ¿No te gusta que te hablen así? Pues no mereces que te traten de otra manera. Ya me tienes harto. No dejas de quejarte todo el tiempo. Tu hijito huyó de ti e hizo bien. No te preocupes, yo lo liberaré de esa carga. Martínov tomó un cuchillo y apuñaló varias veces a la dueña de la casa. La mujer ya no mostraba signos de vida. La mujer ya estaba muerta, pero Sergei seguía sin detenerse. El cuerpo de Sadikova presentaba múltiples heridas de arma blanca. Todo estaba cubierto de sangre que fluía de muchas heridas, pero para Sergei eso no bastaba. Él rompió la ropa interior de la ya muerta Tamara y abusó de su cuerpo sin vida. Luego empezó a buscar por la casa en busca de botín. Sadikova vivía modestamente, así que aparte de un celular, una videocámara que dejó su hijo y algo de ropa, no había mucho de valor para llevarse. A falta de pan, buenas son tortas, se consoló Martínov. Ya estaba a punto de irse. Pero entonces una idea loca pasó por su mente. Sergei llevaba más de 5 años de gira por Rusia y hasta ahora nadie lo había detenido ni siquiera para una revisión rutinaria de documentos, mucho menos para algo más serio. Aunque realmente no se ocultaba mucho e incluso ni siquiera borraba sus huellas dactilares. La impunidad le hacía creer que todo estaba permitido, por eso Martínov se sentía invulnerable e inalcanzable. Envalentonado una vez más, decidió escribir un mensaje al hijo de la anciana a quien mató y a los policías que no han logrado atraparlo en mucho tiempo. Al final, Sergei dejó 2 notas en la escena del crimen. En una de ellas decía: «Policías, no les tengo miedo, a las 12 estaré en Chelyabinsk. Por ahora no habrá cadáveres». Y en la segunda había un mensaje para el hijo de Tamara Andreyevna: «Sergei, eres un buen muchacho. Perdón por lo que hice aquí. Ahora te toca vivir con esto. Te salvé del abuso. Que Dios te bendiga». Por supuesto, Martínov no fue a Chelyabinsk. Escribió eso con la intención de confundir a la policía y molestarlos una vez más, ya que sentía que tenía superioridad sobre ellos y se consideraba mucho más inteligente y astuto que todos. En septiembre, el maníaco viajero apareció en el distrito de Similuk. Aquí conoció a Nadezhda Chistiakova y todo siguió el mismo viejo patrón. Esta mujer le molestó porque estaba muy enferma y solía quejarse a su vecino de varios síntomas. Martínov al principio escuchaba sus quejas y parecía compadecerla, pero tras un par de semanas se cansó de sus quejas constantes. Cuando Nadezhda volvió a quejarse y lamentarse de sus enfermedades, Sergei tomó el cinturón de sus pantalones y empezó a apretarlo alrededor de su cuello. «¿Qué haces? ¡Me duele!». La víctima gritó y trató de liberarse sin éxito. «¡Aguanta!».
Así debe ser, debes morir porque tu vida no vale nada. Ahora te libraré para siempre de tus sufrimientos. Le respondió el hombre que le había parecido tan amable, como si nada hubiera pasado. Martínov apretaba con más fuerza la soga improvisada con un cinturón al cuello de su víctima. Chistiakova jadeó y se oyó el crujido de los cartílagos de la laringe al romperse. La mujer pataleó en agonía antes de morir y quedó inerte en manos del asesino. Tras saquear la vivienda, Sergei siguió su viaje. Esta vez no salió de la región. Se mudó a Novaya Usman, en la misma región donde trabajó como electricista y ayudante general en el café de carretera Jambul. El dueño era kazajo, así que para Martínov, que hablaba uzbeco y sus variantes, fue fácil ganarse a la gerencia y al personal. Aquí Sergei era tranquilo y cumplido para evitar quejas de la administración. La policía siguió la pista de Martínov 2 meses después, cuando el teléfono de Sadikova, a quien había matado, apareció en la red móvil. La señal venía del distrito de Novuzman. Martínov no sabía sobre las posibilidades de rastreo remoto del teléfono y empezó a usarlo normalmente. La noche del 19 de noviembre de 2010, la policía llegó al café Jambul, ya que nada lo presagiaba, porque Martínov dormía tranquilamente después de su turno en una de las habitaciones anexas al restaurante. Todas las miradas del café se dirigieron a los visitantes inusuales. Al principio, el personal creyó que los policías solo habían entrado a comer como cualquier cliente. «Hola, ¿les puedo ayudar?», preguntó el hombre de la caja. «¿Sergei Martínov trabaja aquí?», preguntó el policía sin preámbulos. «No, no tenemos a nadie con ese nombre», respondió sin dudar el empleado del café, ya que conocía a Sergei solo por un apellido falso. «¿Y a este hombre lo han visto aquí?», preguntó otro policía mostrando el retrato hablado de Martínov. El hombre tras el mostrador observó la foto en blanco y negro donde aparecía alguien muy parecido a su electricista Sergei. «Parece nuestro electricista», dijo el empleado de la cafetería con duda. «¿Y su electricista tiene todos los dedos en las manos?», preguntó el policía. «No», murmuró confundido el interlocutor. «Le faltan partes superiores de varios dedos en ambas manos». Dijo que al instalar la línea eléctrica sufrió una descarga y le amputaron. «Ese es nuestro sujeto», respondió el policía. «¿Dónde está?». «Detrás del café. Tenemos un anexo para huéspedes. Él duerme en la habitación del fondo». Esa fue la respuesta. ¿Policías? O tal vez en ese entonces eran agentes de la milicia, o quizás sí eran policías. Escriban en los comentarios. Bueno, en general, los agentes de la ley de la Federación Rusa se dirigieron directamente allí, acompañados por uno de los empleados del café. Y Sergei Ril dormía tranquilamente ahí, y cuando lo despertaron no ofreció ninguna resistencia. A Martínov le hallaron un cuchillo y el celular de Sadikova. Solo dijo: «Estoy muy cansado. Debieron matarme de inmediato, no detenerme». Así terminó la sangrienta cosecha de uno de los criminales más peligrosos y buscados de la época soviética y postsoviética. Luego, Martínov cooperó con la investigación, firmó un acuerdo previo al juicio y relató con gusto sus andanzas criminales. Sergei decía en los interrogatorios que no sabía cuántas personas había matado, pero aseguraba que eran al menos 15. Sin embargo, solo pudieron probar y imputarle 8 de ellos. El 9 de noviembre de 2012, el Tribunal Regional de Voronezh condenó a Sergei Martínov a cadena perpetua. Martínov reaccionó con calma a la sentencia. «Me arrepiento y lamento lo que hice», dijo durante su juicio. «Considero que la sentencia es justa». Hasta el día de hoy, Sergei Martínov cumple su condena en la colonia penitenciaria de régimen estricto Cisne Blanco en la ciudad de Solikamsk, en la región de Perm.
El criminal está en una celda de aislamiento porque en varias ocasiones expresó su deseo de quitarles la vida a sus compañeros de celda e incluso pidió específicamente que le pusieran a alguien para no perder su destreza. Durante los primeros años en prisión, al parecer, creyó en Dios y se interesó por la ortodoxia. Es extraño, pero ninguno de los familiares de sus numerosas víctimas presentó una demanda por la compensación del daño moral que les causó. En las audiencias judiciales tampoco hubo incidentes del público. El juicio contra el terrible maníaco transcurrió de manera muy tranquila y completamente en calma. Como Martínov, que casi siempre fingía ser un ciudadano respetable y pacífico. Pero sin embargo, Sergei Martínov es uno de los criminales más crueles y de sangre fría del espacio postsoviético. Su personalidad se formó en condiciones de violencia emocional y física desde la infancia temprana. Sufrió abandono, agresión de los convivientes de su madre, pobreza y aislamiento. Aprendió la crueldad como norma desde pequeño. Carecía de empatía y la violencia se volvió su herramienta y fuente de placer. Entre los rasgos clave de su personalidad se pueden destacar sensibilidad sin respuesta emocional. No sentía compasión ni por las víctimas ni por su sufrimiento, incluso cuando se trataba de niños, psicopatía. Falta total de culpa, remordimiento y conflicto moral. Actuaba con una confianza depredadora, a menudo de manera calculada y fría. Sadismo. En varios episodios no solo quitaba la vida, sino que lo hacía con un claro disfrute. Torturaba, atormentaba y desmembraba a las víctimas, les extraía las entrañas. Para él, esto era un ritual, casi una forma de creatividad. Narcisismo y grandiosidad. Mostraba superioridad sobre los demás. Se creía más inteligente que la investigación y al hablar con la policía y periodistas actuaba como un personaje de novela, imagen dual. En público, Martínov era tranquilo, educado y galante, sabía generar simpatía y confianza. Pero en la vida cotidiana se transformaba en un agresor cruel e inestable, especialmente cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Odio hacia las mujeres. Se enfocaba en mujeres solas, alcohólicas y vulnerables, justificando sus actos por su supuesta bajeza, como si llevara a cabo una limpieza. Falta de convicciones morales sólidas, bueno, eso está claro, utilizaba cualquier ideología como herramienta. En Afganistán, islamismo, en Rusia, solo creía en sí mismo pese a imitar la fe. En cuanto a los posibles diagnósticos, son aproximados, obviamente, sin un diagnóstico oficial. Es un trastorno de personalidad disocial. Trastorno de personalidad sádica. Aunque no figura en las clasificaciones, es clínicamente relevante. Tipo mixto de trastorno con rasgos de psicopatía y narcisismo maligno. TEPTE con marcadas manifestaciones antisociales. Después de Afganistán, alcoholismo y el campo. No sé cómo decirlo. En resumen, adicción por consumir varias sustancias prohibidas, que agrava la desorganización conductual, quizá también una parafilia. Un componente sexual de la violencia en varios episodios, incluida la necrofilia. Martínov es un típico asesino serial organizado, con un fuerte componente sádico y desprecio patológico por sus víctimas. Sus crímenes no eran exclusivamente sexuales, pero casi siempre tenían un carácter ritual, como un acto de dominio total sobre el débil. Jugaba a ser Dios, decidiendo quién debía vivir o morir. En los primeros años tras su encarcelamiento, Sergei fue muy buscado por periodistas, quienes hicieron varios reportajes y entrevistas sobre él. Recuerden que los materiales adicionales estarán en Telegram o pueden buscarlos en la red. Pero con el tiempo, el interés por Martínov se desvaneció, aunque él intentó avivarlo expresando su deseo de mostrar dónde aún hay víctimas de sus crímenes no resueltos. Los expertos no se pusieron de acuerdo sobre si llamar a Sergei Martínov maníaco o solo asesino serial sin motivos maníacos.
Según sus inclinaciones, al menos sexuales, se ha establecido con certeza que la mayoría de sus crímenes no tenía un trasfondo sexual. Martynov podía quitarle la vida a cualquiera, simplemente porque no le gustaba una palabra grosera dirigida hacia él, cosa que el propio criminal admitió tanto en los interrogatorios como en las conversaciones con los psiquiatras. La mayoría de las veces cometía sus crímenes estando borracho, ya que en ese estado dejaba de controlarse. La mayoría de las veces, las víctimas de Martynov, a quien también llaman el limpiador, aunque sobre la banda de los limpiadores tengo un video aparte en el canal Strashnota, por cierto, es fuerte, así que les recomiendo verlo, Strashnota. Los limpiadores. Quizá debas escribirlo para hallarlo. Bueno, la mayoría de las veces, sus víctimas eran mujeres de mediana edad que llevaban una vida desordenada y antisocial. El mismo Martynov decía durante los interrogatorios que odiaba ese tipo de personas y que les ayudaba a deshacerse rápidamente de una vida aburrida e inútil y que contribuía a librar al mundo de gente como ellos. Es decir, intentaba de alguna manera justificar sus crímenes, construyendo una teoría con enfoque social para justificar sus propias atrocidades. Pero ahora ya no tiene en quién practicar, y el criminal se lamenta de que va a perder su habilidad. Literalmente, su frase fue registrada en la colonia de régimen especial Cisne Blanco, donde está en una celda de aislamiento. Nadie pone al maniático con otro, pues cualquier compañero de celda sería otra víctima. Anhela cometer crímenes apasionadamente. En una de sus últimas entrevistas, Martynov dice, sonriendo a los periodistas, que no le teme a la muerte y que en su vida ha visto todo tipo de formas de morir. Morir, dice él, es fácil, muy fácil. ¿Qué opinan de este caso? Comenten, den like o dislike y vean más videos en Strashnota. Se publican aunque no siempre reciban notificaciones al respecto. Por cierto, para recibirlas, suscríbanse al canal y den... clic en la campanita.